Anteriormente yo solía ser un muchacho tranquilo. Ya cuando estaba en media, camisa blanca, me gustaba la música. Fui uno de los pioneros que comenzó la banda de música en mi colegio y me encantaba bastante tocar el saxofón. ¿Qué pasó? Años después, yo sentí un dolor fuertísimo en el pecho. Sentía como si estuviera agitado, un dolor como si fuera dolor asmático, por decirlo así. No me sentía bien, me sentía cansado. Llegaba a la casa, me bañaba y me acostaba a dormir. No importa qué tan temprano fuera, solamente me iba a dormir. Me acostaba aproximadamente eso de las 6:30 de la tarde y despertaba a las 9 de la mañana. Yo tenía que estar en el colegio desde las 7. Pero como mis padres no estaban en la casa, nadie se percató de por qué yo no había llegado al colegio todavía. La vida de lo que ha sucedido con mi hijo ha cambiado mucho nuestra perspectiva de la vida. Cuando a mí mi hijo se me puso mal una noche, yo llego de mi trabajo, trabajaba lejos de la casa, yo duraba en mi trabajo 15 días, a veces 22 días y solamente regresaba a casa 2 días o un día libre. Y ese día que llego a mi casa, llegué como a las 6 de la tarde y mi hijo me dice que se sentía mal. Eran las 7 y tanto, quería ver televisión hasta tarde pero estaba cansado, así que me acosté a las 8. Todos estaban dormidos en ese momento y no fue hasta las 10 de la noche, exactamente a las 10 de la noche, que yo desperté asustado y angustiado. Tenía un dolor inmenso en el pecho, sentía que mi corazón se hubiera detenido. Sentí como que no tenía alma, sentí que no podía respirar. Era un dolor inmenso, horrible. No sabía ni cómo actuar, o sea, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar en ese momento. Así que fui a la habitación y le dije a mi mamá que me sentía mal. Ella pensaba que era un dolor común y corriente que me solía pasar cuando yo tenía asma o que estaba agitado. Así que ella decidió esperar a que fuera más temprano para ir al hospital. Yo regresé a mi habitación, no podía dormir. Ese dolor seguía ahí. Así que mi papá reaccionó y fue él quien me llevó en taxi. Como anteriormente se había sentido mal y a veces son muchachos están en la escuela, a veces no comen a la hora que tienen que comer y eso, yo decía que eran gases, pero él se puso más mal y lo llevamos al médico. Cuando llega al médico le mandaron radiografía, le mandaron una serie de exámenes y me lo dejan hospitalizado. Dice que en esa ocasión lo llevó el papá y me dice que mi hijo se tenía que quedar hospitalizado. Bueno, pasaron el tiempo, pasaron casi 15 días, el mes, y yo no le veía mejoría a mi hijo. Y le pregunto a la doctora que lo atendía que qué era lo que él tenía. Ella me dice que era una fuerte neumonía y que él iba a tomar tiempo en el hospital. Yo con miedo de perder mi trabajo porque soy el sustento de la casa, le dije a la doctora que yo iba a regresar a mi trabajo y que dejaba encargada ahí a mis hermanas, las tías de él. Bueno, recuerdo que fue un domingo que me fui para mi trabajo. Llegué a mi trabajo y tenía turno de 2 de la tarde a 9 de la noche. Cuando a las 8 de la noche yo llamo para ver cómo había seguido mi hijo y me dan la noticia de que mi hijo tenía un tumor. Fue cuando la doctora decidió y hacerme una radiografía.
el pulmón, los pulmones o el área torácica, todo se veía opacado, no se veía nada. Parecía como si fuera una pared de niebla, que solamente se veían los huesos, pero no se veía nada, no se veían los pulmones. El único pulmón que se veía era el derecho, el izquierdo estaba totalmente opacado, que pareciera como si fuera una nube gris de lluvia, que no se podía ver absolutamente nada. Esos exámenes para mí fueron duros porque a mí me molestaba el pecho, me dolía todo para moverme de un lado a otro y yo no podía hacer nada. Entonces, después de eso, quedé aproximadamente mes y medio hospitalizado. Recuerdo que cuando yo regresé como cosa de Dios, siempre con mi hijo he estado apegada a mi hijo, muy poco nos separábamos y ya su papá que estaba ahí, él venía con él para hacer el viaje. Yo llegué justo al tiempo cuando ya prácticamente lo iban a sacar para la ambulancia. En ese momento el doctor me llama y me explica lo que a mi hijo le había encontrado. No me habían dicho nada de la enfermedad que él tenía. El doctor me llama y me dice que lo que mi hijo tenía era un cáncer. Era un cáncer debido a, o sea que le habían hecho un CAT y en el CAT reveló que era cáncer lo que él tenía. Se le empezó a hacer estudios. Cuando vinimos a Panamá, de acá de Panamá me lo regresan de nuevo a Penonomé y me dicen que en el momento no, eso tenía que llevar un estudio más profundo, que había que hacerle una biopsia. Me hicieron un CAT en lo que profundamente del examen vieron que había una masa que estaba entre el corazón y el pulmón, o sea, era como un emparedado. Estaba el corazón, estaba el tumor, lo que era, y estaba el pulmón, arriba del tumor. Pero en ese momento ellos no sabían que era un tumor, o sea, lo sabían después, días después. Me dijeron que tenía que hablar con un familiar. Yo me había levantado, iba para el baño. Y el doctor me dijo que llamara, que tenía que venir un familiar. Mi tía fue. Yo me volví a parar y salí. Iba para el baño porque acostumbraba a tomar bastante agua y tenía que ir al baño. Pero cuando yo me asomé a la puerta, yo estaba viendo al doctor hablando con mi tía. Y mi tía no estaba nada bien, estaba llorando. Yo me preocupé en ese momento. No sabían cómo decírmelo, así que mi tía decidió irse. No me dijo nada, se hizo como que no me vio, pero como normal, pues pensé que tenía algún compromiso del trabajo. Y fue cuando le chateé a mi primo y le dije que me dijo que él venía para acá, venía en camino. Nadie se atrevió a decírmelo, nadie sabía cómo yo iba a reaccionar, nadie sabía cómo explicarme la situación. Así que mi primo llegó, se sentó conmigo y estuvo hablando de qué es lo que me iba a pasar y qué era lo que yo tenía. Él me dijo, Albi, te tengo que decir algo, pero lo que te voy a decir tienes que tomarlo con calma, así que tú coges la relax. Yo le dije, normal, tampoco, lo que me tengas que decir solamente dímelo y ya, yo veré cómo enfrento la situación. Me dijo que tenía que estar bajo tratamiento de quimioterapia, que lo que me habían detectado no era algo común, sino una masa que creen que la masa estaba como algo avanzado. Y yo haciéndome loco y que no sabía, yo me hice, entonces ¿qué? Que me tenían que trasladar para otro hospital. Que lo que me habían diagnosticado era un tumor, pero no sabían si era un tumor benigno o maligno. La diferencia de estos dos tumores es que el benigno no le hace daño a tu organismo, o sea, tú puedes vivir cantidades de años bajo control con ese tumor y tú tranquilo, no te va a afectar nada. Sin embargo, el maligno puede esparcirse por todo el cuerpo y tu cuerpo se puede llenar de cáncer y en menos de 2 minutos puedes morir, porque ese tumor consume toda tu sangre, consume todas las funciones de tu organismo y al momento de digerir una comida no hace su función como suele pasar con las personas comunes y corrientes, por decirlo así. Entonces, la doctora decidió que me iban a hacer una biopsia a la cadena del Seguro Social aquí en Panamá. Me hicieron la biopsia, me hospitalizaron 3 días solamente. Luego de esos 3 días regresé a Penonomé.
Me quedé en casa de mi tía y yo estaba tranquilo, o sea, me sentía feliz. Yo pensaba que esto iba a pasar rápido, pero todavía no tenía metido en la cabeza qué era lo que me iban a hacer o qué era lo que me estaba pasando. Solamente tenía sospechas, pero no estaba claro de que en definitiva tenía cáncer. Entonces fui a la ambulancia para el seguro para que me dieran los resultados junto con mi mamá y la enfermera. Desgraciadamente ese doctor me trató tan mal. Mi hijo estaba en la camilla, en el pasillo, y él me trató tan mal y me dice, cuando yo pasé, me dice, usted no sabe lo que su hijo tenía, su hijo tiene cáncer. Y yo solté en llanto. Yo más o menos sospechaba, pero la forma como ese doctor me trató me impactó. Y me dice, se lo tiene que llevar de aquí porque eso no se trata aquí. Vaya al hospital donde lo mandaron y regrese. Tiene que ir para el oncológico. Pero para entrar a ese hospital hay que hacer muchos papeleos, muchas cosas. Y regresamos a Penonomé, que era donde estábamos. De ahí empecé mi camino a buscar quién me ayudaba, quién me apoyaba, para que mi hijo me lo ingresaran lo más pronto posible al oncológico. Porque la doctora me decía, la doctora de medicina interna en Penonomé me decía que era poco los días de vida que mi hijo le quedaban. Gracias a Dios siempre uno tiene y cuenta con Dios, porque es el único que nos da fortaleza, nos da esa energía que necesitamos para enfrentar las cosas duras de la vida. Y bueno, se hizo todos los trámites, amigos, conocidos, se hicieron todos los trámites y a la semana mi hijo me lo ingresa en el oncológico. Ahí, gracias a Dios, es un hospital humanitario. Un hospital que cuando tú entras ahí, te tratan como si fueras familia. Y son unos ángeles. Y a partir de ahí, esto empezó, duró 22 días ahí en ese hospital. Subí y bajas escaleras. Los doctores todos se volcaron sobre Alvin para ver qué era lo que él tenía, porque a ciencia cierta no se sabía qué era lo que él tenía y qué tratamiento había que dar para esa enfermedad. Se le hizo entonces más CAT, más exámenes más profundos, hasta que llegaron a la decisión que había que hacerle quimio. Tuve que ser bien fuerte, tanto para darle valor a mi hijo, para que cuando yo me enfrentaba a él, viera que su mamá no estaba sufriendo. Porque aparte de lo que él sufría y ver a su madre sufrir, creo que me lo iba a desvanecer más rápido. Ese día recibí la visita de mi padrino, de su esposa, compañeros de la banda de música y de mi familia y compañeros de mi colegio. Fueron para despedirse de mí porque mi mamá les había informado de que ya me iban a trasladar para el oncológico. Y yo estaba tranquilo, o sea, yo estaba un chico normal. Pero camino a la ambulancia yo me puse a escuchar música acostado. Quería conversar con mi mamá, pero yo sentía un dolor. Pero no era el dolor de la enfermedad, sino un dolor en el alma, un dolor mental. De ver a mi mamá ahí. Pero me dormí, no le puse cuidado a eso. El director de mi colegio, el padre José Domingo, movió cielo y tierra para que me internara en ese hospital, porque al parecer no era una situación común. Y él hizo todo lo posible para que me internara en ese hospital. Yo quedé en la cama, gracias a Dios, estuve en ese hospital, pero todos me miraban de una manera como que estaban tristes. O sea, yo estaba triste, pero no por la enfermedad, sino por lo que estaban haciendo por mí. Me sentía inútil en ese momento. Me decía tantas cosas en mi mente que la verdad no me gustaría expresárselas a las personas porque todavía me hace sentir culpable. A pesar de que estaba enfermo, aún me hace sentir culpable. No sé de qué manera, pero
siento culpable. Quizás por la manera de como era yo cuando fui rebelde o cuando me la pasaba en fiesta y todo eso, pero son cosas que fueron antes de los 17 que ya no tienen caso de recordar. Entonces, la primera semana, o mejor dicho, ese mismo día, me subieron a la sala, sexto piso, habitación 17, todavía la recuerdo porque era la habitación donde siempre me internaban, siempre me hospitalizaban y siempre buscaban una cama ahí. Y el día que llegó la operación, todavía le pregunto a mi hijo en la noche, ¿quieres operarte? Y él me dice, sí, quiero operarme. Digo, yo siempre nada más le pedí a Dios que se hiciera la voluntad de Él. Recuerdo que el día que llegó la operación, el doctor, los dos doctores que iban a intervenir en la operación me llaman y me dicen, señora, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Pero así como su hijo va a entrar, puede que nosotros vayamos a abrirlo y lo tengamos que cerrar. No le damos esperanza de vida a su hijo. Yo le dije a los médicos que solo Dios sabía, que Dios los escogió a ellos para hacer esa operación y que solo estaba la voluntad de Dios. Si mi hijo iba a seguir viviendo, o él se lo quería llevar. Digo, hagan lo que tengan que hacer el doctor. Dios los va a acompañar. Fueron mis palabras. Recuerdo que el doctor me dice, bueno señora, tiene que armarse de mucha fuerza, de mucho valor, porque usted ahora tiene que entrar a despedirse de su hijo. Y cuando yo entro, no sé cómo saqué fuerza, me sequé las lágrimas y entré a despedirme de mi hijo. Y lo vi reído. Él siempre estuvo positivo, lleno de fe, de esperanza. Él ha sido un muchacho que él nunca se ha apartado de Dios. Gracias a Dios, él siempre está de la mano con Dios. Y fueron momentos muy difíciles. La doctora me decía que la operación duraba como 6 horas. Me despedí de mi hijo y me fui contenta porque lo vi reído, lo vi tranquilo. Esperando cuando salió de la operación, quedé sorprendida cuando me muestran el tumor que le sacaron. Y los doctores me dicen, dé las gracias a Dios. Ha sido un milagro que su hijo se ha salvado. No esperábamos encontrar lo que encontramos. Dice que el tumor estaba todo como esperando nomás que lo sacaran. No era como ellos se imaginaron que iban a encontrar eso. Él fue un milagro de Dios. Que en cuidados intensivos quizás iba a durar de 2 a 3 días. Lo que me enorgullece, lo que yo agarré como un milagro, fue la acción. Me dijeron que después de la operación no necesité ni una sola pinta de sangre, ni una sola plaqueta, que no era necesario hacerme eso porque no boté nada de sangre. Yo me quedé, me dije que wow, o sea, ¿cómo era posible? Y fue algo totalmente sorprendente. Obviamente eso lo dije ya después de la recuperación, porque yo estaba abajo con el pocotón de cabeza, mínimo parecía un robot, no sé. Estaba todo cableado y yo desperté y estaba mi mamá ahí al frente. Me fueron a visitar las personas, pero yo despertaba y me dormía, como era antes. Pero esta vez, cuando despertaba y me dormía, no era tanto por la enfermedad, sino por la recuperación. Y cuando yo vi a mi mamá, yo a todos les soltaba una sonrisa. Yo estaba emocionado porque Dios me había dado la segunda oportunidad de poder seguir vivo. Y yo sentía que ya yo estaba bien y que no era necesario poder regresar a ese hospital para saber cómo iba mi estado de salud. Cuando mi mamá estaba ahí, yo quería hablar. Yo quería conversar con ella, quería decirle bastantes cosas que no le pude haber dicho antes de despedirme. Y por la primera persona que había preguntado fue por mi padrino, cómo estaba, quién estaba afuera y quién estaba. O sea, quería saber de todo el mundo. Estaba preguntado casi por todos, mi familia, mis amigos. Estaba feliz.
Mi mamá me enseñó la foto del tumor. Y yo cuando lo vi es que, es en serio, o sea, semejante bulto que cabía en una vasija de helado grandísima, que estaba más grande que el corazón, que era casi el tamaño de un mango, o más grande que un mango, y es que eso estaba dentro de mí. O sea, yo quedaba y que, wow, no lo podía creer. Ya el doctor me fue a visitar, me dijeron que yo era una persona increíble, porque son muy pocas las personas que resisten a una operación, y mucho más si se trata de una enfermedad tan delicada como lo es el cáncer, y peor aún si la operación, se trata de áreas tan delicadas como el corazón, y más si son operaciones de corazón abierto. Yo me sentí feliz, me recuperé, fui donde la doctora, me hicieron exámenes de laboratorio, todo estaba bajo control, mi hemoglobina volvió a subir, todo volvió a la normalidad. Cuando me preguntaron qué quería hacer y qué iba a hacer, yo me dije, voy en busca de mis sueños. Fue entonces cuando le dije a mi mamá que me regresaría para Panamá, que iba a estar solo, que quizás pase páramo, pero no me daría por vencido porque me gusta retarme. Y lo logré. Aquí estoy, segundo semestre, 2015, estudiando producción. Aunque las carreras que yo había puesto en el examen, la primera era producción, la segunda Bellas Artes y la tercera Ciencias Agropecuarias, para poder estudiar chef. Como pasé la primera, obviamente me quedé en producción. En fin, el punto es que por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea el momento que estés pasando, que te esté afectando, te voy a dar dos consejos. El primer consejo es que nunca te des por vencido, que sigas adelante, y si tienes la fe y tienes en mente que quieres alcanzar un logro o subir una montaña, por más alta que sea esa montaña, tú la quieres subir, tienes que proponértelo, tienes que proponerte esa meta y ponerla en tu mente y decirte, yo soy capaz de hacer las cosas y las voy a hacer. No intentarlo, tienes que decirlo, yo lo voy a hacer. Y verás que todo tiene sentido, todo tiene su gracia de hacerlo. El segundo consejo que me enseñó bastante a mí es valorar lo que tienes y a quienes tienes. En este caso, valora el amor de tus padres, el amor de tu familia, el amor de tus amigos. Siéntete feliz con quien vives y con quien interactúas. Y lo más importante, siéntete feliz de ser tú mismo. No porque estamos pasando por una época o en una era de tecnología y sabemos que la juventud de ahora todo lo queremos tener en un traquear de dedos instantáneamente, piensa que lo van a tener, pero no, o sea, hay cosas más importantes que una cámara fotográfica, que un teléfono de último modelo, o que un carro del año 2030 a pesar que sea 2015, o que sea algo que solamente lo tengas tú, pero hay cosas que no son materiales, que son sumamente más importantes. Agradezco a todas las personas que vieron este video y de verdad les agradezco a aquellas personas que oraron por mí, mi mamá, mi papá, mi familia, mi padrino, mi madrina, mis compañeros del colegio, los estudiantes de mi colegio, al director del colegio y a los padres de mis amigos y a todas aquellas personas que siempre estuvieron pendientes de mi estado de salud. Muchas gracias, en verdad. No tengo manera de cómo agradecérselos, así que más que un proyecto, queda como ejemplo claro de poder dar mi testimonio de una forma diferente. Así que, sin más que decir, gracias, estoy orgulloso de mí, estoy orgulloso de ustedes por haberme ayudado. Y bueno, no tengo más nada que decir.
puede leerla, lo más que van a llamar. Por eso estamos acá. No es que vamos a salir a la televisión ni nada de eso. Gracias a ti. Dale. Hoy comparto con ustedes sonando esa campana que me anuncia un nuevo mañana. No, así no. Terminado. Todavía. Con la fuerza y el valor. Todavía. ¿Qué estás rezando? Marcia le tiene que Pero ya terminó. ¿Qué le pasa? Sí, él terminó, pero él nunca la tocó. Marcia la animadora, así que ¿Qué le pasó ahí? ¿Tú viste lo que estaba diciendo? Estaba ahí que voy a dar. Deja la leyera y después que grabara. Ah, estaba leyendo Para que no lo gritara. ahí experta gritando, así que Ok, lo digo como si fuera. Tú no estás contento, tú no estás agradecido, tú no estás todo eso. ¿Sí o no? Sí. Cuando uno está contento, agradecido, ¿qué uno hace? No grita. Ya, pero- Mira, ven acá. Está bien. Uno hace silencio. No, ¿verdad? Uno agradece, uno habla, uno dice. No, y después que tú haces eso, entonces tú lees. Cierras con la lectura, esa que está allí, y pam, pam, pam. Tú tocas tu campana. ¿Cómo empieza? Lo leo en voz alta y la toco. Sí, pero primero tú tienes que dar tu gracia y tu Ah, ok. agradecimiento. Con lo que Y está- tú estás- ¡Claro! Principalmente con Dios. Principalmente con Dios. Porque tú estás contento, tú estás feliz, terminé. Marcia, que yo no vi el video. ¿Qué le pasó a él? Yo dije, oye, está orando, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ey, no hice más! Yo tengo un foto ahí abajo. Yo no sabía que era así, pero estaba contento. Dime esa parte de donde voy a hablar. Dale. Él lo filmó todo, Marcia bailando. Ya. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Así como están ustedes hoy en día, yo también pasé por esto. Yo entré al oncológico a los 17 años de edad, casi ya terminando el año. Fue por un tumor mediastino aquí en el tórax. Estaba alojado entre el pulmón izquierdo y el corazón. O sea, estaba el corazón, el tumor y el pulmón. Era algo que se me había detectado desde chico. No fue detectado, sino que fue creciendo desde chico, pero no lo podían detectar. Era como, pensaba que era pulmonía, pensaba que era una persona asmática. Y entonces, de la nada me tocó la enfermedad. O sea, el cáncer en sí no se previene, se detecta. No podemos hacer cualquier cosa para poder que no nos toque. Un día, nunca se sabe qué nos pueda pasar ni en qué momento nos pueda dar esta enfermedad. Pero, más que todo que una enfermedad, yo la caractericé como una enfermedad de fe. Porque aparte de todos los medicamentos, aparte de todo lo que nos dan aquí, de estas grandes personas, estas buenísimas personas, que para mí se atienden mejor que un hotel. Y me alegro bastante, no tanto por haber superado esta enfermedad, sino también por el trato de todas las buenas personas. O sea, he hecho buenos amigos, nuevas amistades, y he pasado por una experiencia que de verdad no se la deseo a nadie. Después de tantas quimioterapias y de tantas citas y tantas molestias, porque esto de verdad es horrible, pero buscamos la manera de sentirnos bien, de animarnos y de poder buscar la forma de estar en relación con nuestra familia y con Dios, más que todo con Dios, porque Dios es el que nos da la fe, creemos en Él y creemos que todo es posible. Así que yo caracterizo mi enfermedad, primero como una enfermedad de fe y segundo como un milagro. Les voy a contar una pequeña anécdota sobre más de lo que sucedió aquí. El tumor era tan grande, más grande que el corazón. Medía aproximadamente de 12 a 13 centímetros más o menos. Y las quimioterapias no hacían efecto. O sea, de 12 no bajaba casi nada. Y entonces los doctores se quedaban que no sabían qué hacer conmigo, si la enfermedad era terminal o si se podía operar. Mi mamá no quería que yo me operara, pero más que una decisión que tomó ella, yo le dije que tranquila, ya lo que viviste conmigo lo viviste y yo quería que me operara. No importaba si sobrevivía o si iba a seguir adelante de una vida normal. ¿Qué pasó? Dios me mandó un doctor de manos grandiosas.
yo luchaba, yo no pasaba días que no estuviera sufriendo porque buscamos infinidades de gente que nos donara sangre, que nos donara plaquetas, porque mi sangre es A positivo, no es una sangre que cualquiera lo puede donar. Y entonces no había sangre para mí. Los doctores me decían que se tenía que posponer la operación, que no me podía operar, ya no, había muchas complicaciones. Y llegó un momento que yo agarré tanta fe y yo dije, Dios mío, si es necesario que yo esté todavía en este mundo para poder hacer algo con las personas, con la sociedad, dame la oportunidad de seguir viviendo. Aunque no sean muchos años, pero tan siquiera para estar con mi madre un poco más de tiempo. El caso fue que llegó el día de la operación y yo estaba de lo más feliz de la vida. O sea, como si mínimo me iba a quitar una espinilla de la cara, pero no sabía qué iba a pasar. Mi mamá se despidió de mí, ella obviamente estaba llorando, pero yo me sentía feliz. No sé, yo tenía una emoción grandísima porque yo tenía la seguridad y la certeza de que yo iba a salir bien de la operación. ¿Qué pasó? El doctor me había dicho que la operación iba a durar aproximadamente de 4 a 8 horas. Gracias a Dios duró 4 horas. Necesitaba 6 pintas de sangre, 6 plaquetas. Me cortaron la parte de aquí en el tórax, el hueso, me abrieron para poder sacar el tumor. Dice que ese estaba compactado, que gracias a Dios con facilidad se sacó. Y a pesar de todo eso, no necesité ni una sola pinta de sangre y ni una sola plaqueta. Todo el mundo se quedó sorprendido porque, o sea, semejante tumor en una área tan delicada, operación de corazón abierto, y que te operen así y no necesites ni siquiera media pinta de sangre, es totalmente increíble. O sea, yo tenía un tubo de oxígeno, tenía los tubos aquí para sacarme los líquidos de los pulmones y otro tubo acá. Tenía esto con el parche de la operación, tenía cables por todos lados, no podía hablar, pero como yo soy terco, yo empecé a hablar con el tubo en la boca. Eso me quedó una garantera aquí que a veces en esos tiempos me dolía, pues. Y entonces yo me recuperé rápidamente. Pensaba que me iba a quedar una semana en la sala, pero me subieron al cuarto piso. Y fue donde me recuperé y empecé a hablar, y yo la verdad ya estaba contento porque todo había terminado. Para mí todo había terminado. A pesar que tenía que venir a las constantes citas, pero ya para mí todo había terminado. Y es una experiencia que de verdad es como, por decirlo, de una tormenta. En toda tormenta siempre viene la calma. Por más difícil que sea la situación, siempre tienes que tener en claro de que algo bueno va a pasar y de que ese Señor que está aquí te va a ayudar. Que por más pequeña que sea tu fe, primero que todo debes creer en ti mismo, creer en Dios y creer en las personas que te apoyan. Me operaron el 25 de abril del año pasado, ya tengo un año de recuperación. O sea, es algo como que las personas me ven y que este hombre no puede ser posible que haya pasado por una enfermedad tan devastadora. Increíble pero cierto, pasé por algo que jamás me lo esperaba. Pero, o sea, la vida sigue adelante. No puedo quedarme con ese trauma psicológico y que Dios mío, no puede ser que yo haya pasado por esto y de verdad me siento frustrado. Porque al contrario, me siento agradecido inmensamente, primero con Dios y segundo con las personas que estuvieron conmigo. Desde las personas que no conocían, las personas que llegaban a las habitaciones a predicarte la palabra de Dios, las personas que llegaban a visitarte y tú ni siquiera sabías quién era, pero llegaban a contarte tus anécdotas y tus experiencias con otros familiares. Porque mi mamá llegaba aquí y ya no sabía cómo actuar, o sea, no sabía dónde quedaban las cosas, no sabía a quién buscar, no sabía con quién tratar. Y el dolor, lo más doloroso para mí fue ver a mi mamá que estuvo 24/7 conmigo y verla que estuvo durmiendo en esa silla todo el tiempo, sentada en esa silla, y yo con ganas de decirle a mi mamá que viniera y que se acostara conmigo, así sea una esquina de la cama. De verdad, si yo tuviera algo que hacer, sería capaz de dar la vida por cualquiera. Porque a pesar de mi corta edad,
Mi vida no fue algo y que tranquilo como una persona de 20 años, como una persona común y corriente como lo son los jóvenes de ahora. Porque yo caí en el alcohol, caí en el cigarrillo, o sea, yo era una persona rebelde, todo me daba igual, a mí nada me importaba. Y sentí que esa enfermedad Dios me la puso y que si tú puedes con esto, quiero ponerte a prueba para ver qué tanta fe tienes en mí. Yo lo sentí así. Pero de verdad, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, crean en ustedes, crean en Dios, crean en sus familiares, crean que todo es posible. Esto es doloroso, hay que aceptar la realidad, pero en sí, al final podemos tener un final feliz, podamos tener una vida tranquila, podamos estar con alguien que nos ama porque tenemos el apoyo de nuestros amigos, el apoyo de nuestra familia, el apoyo de todos nuestros seres queridos. Pero si no tenemos esa fe, si no tenemos esa creencia, si no tenemos esa religión, esa fe que nos llena a nosotros como personas, no podemos hacer nada. Sin Dios no somos absolutamente nada. Créanme que sin Dios, nosotros sin estar con el amor de Dios, somos peor que una silla. O sea, la silla no es absolutamente nada, no se mueve, no hace absolutamente nada. Si uno no cree en Dios, está perdido. Por más que lo quiera negar, por más que tenga otras creencias, si no estás con Dios, no eres nada. Y ya para finalizar, de verdad, me siento cada vez que entro a este hospital. Anteriormente me daba miedo, no me gustaba ir para. Yo tenía mis sesiones de quimio, yo le decía a mi mamá, no quiero ir para allá, no quiero ir. Pero ya me acostumbré y de verdad siento que este lugar es como mi hogar, es como mi segunda casa. Las personas son sumamente espectaculares, confiables, maravillosas. Espero que ustedes también sean igual o mejor que yo, que puedan sentirse orgullosos de lo que son. Así que de verdad se los agradezco a las enfermeras, a todas las mises que estuvieron siempre conmigo de una u otra manera, que me despertaban para ponerme la quimio, porque siempre me la pasaba todo el tiempo dormido. Pero bueno, ya para finalizar, no tuve la oportunidad de leer esto ni tocar la campana que desde la primera sesión yo estaba sentado aquí y yo lo leí. Y yo me dije que algún día la iba a tocar. Yo le dije a mi mamá que cuándo la iba a tocar. Y a pesar que haya pasado un año, que esté recuperándome todavía, porque todavía tengo secuelas de la quimioterapia, todavía tengo mis venas débiles, tengo mi cuerpo frágil, me siento como una persona de cristal que apenas me caigo, me da algo en la cabeza que me da miedo de fracturarme, porque estoy tan frágil que todavía tengo las secuelas de la quimioterapia, tengo una gran cicatriz desde aquí hasta casi llegando a la barriga. Y para mí no es fácil, para nadie es fácil. Así que, gracias a todos por haberme escuchado, gracias por darme la oportunidad de poder contar mi experiencia y los invito a que de verdad oren con fe, siéntanse con sus familiares, siéntanse con sus seres queridos, hablen con ellos, hablen de lo que sea, díganme, me encanta tu vida, te quiero demasiado, de verdad, cómo quisiera estar contigo, o de verdad me siento algo porque estás junto a mí, estás cerca de mí, siento ese cariño, siento ese afecto contigo, de que me estás ayudando. Así que, sin más que decir, ya leeré la carta para poder entonces continuar. Corto, continuo. Dale. Bien. Hoy comparto con ustedes sonando esta campana.
que me anuncio un nuevo mañana. Mi quimio ha terminado. Y con la fuerza y el valor que Dios me ha dado, gracias Dios por la vida.